Entonces, hacemos respecto de esta desconfianza de lo universal, en fin, hacemos una breve reflexión respecto de la filosofía política clásica. La filosofía política clásica también se oponía al Estado universal y homogéneo como principio sustancial. ¿Por qué? Porque lo que afirmaba es que el hombre naturalmente necesita vivir en sociedad, ¿sí? Y vive en sociedad. El hombre es un ser social. Aristóteles dijo, el hombre es un zoon politikon, un animal social. Pensando en un zoon politikon, o sea, en un animal que vive en una polis. Pensando en las ciudades griegas, antiguas, en donde es tan clave este tema de la organización social, ¿no? O sea, se organizaron socialmente ante la necesidad de defenderse del mundo exterior y ante la necesidad de la interacción para obtener las cosas mínimas para la supervivencia, en contraposición con el imperio persa o con los egipcios, ¿sí? Para Aristóteles esto es natural, pero claro, la consecuencia para la filosofía política clásica es que esto implica una sociedad cerrada, una sociedad que puede ser captada de un vistazo. Es más, las propuestas políticas, en el caso del mundo antiguo, o constituciones, eran propuestas para ciudades, las propuestas ideales, ¿no es cierto?, eran pensadas para ciudades pequeñas y además para pequeña cantidad de habitantes, pero también era la situación en la que estaban, ¿no es cierto? Dentro de la filosofía política, entonces, la filosofía política clásica en el fondo se inclina o se une, incluso el liberalismo político clásico se une al pensamiento más bien conservador. Por eso, pese a que nosotros, y esto suena extraño en algún sentido, porque muchos de los que nosotros hoy llamaríamos conservadores, caso David Hume es un conservador, es un liberal conservador, siempre y cuando no consideremos contradictorios estos términos, o sea, me refiero a liberal porque es un revolucionario, o sea, los que eran liberales, o sea, que estaban en contra de las monarquías y que propendían a la libertad de prensa, en fin, hoy son modelo de conservadurismo, ¿sí? O sea, a lo que voy es que muchos de los que hoy llamaríamos conservadores, en su momento fueron los grandes revolucionarios y que iniciaron los cambios frente a un poder más concentrado que era el poder de los monarcas, ¿sí? Dice más adelante, afirma que toda sociedad política que haya existido o vaya a existir se basa en una opinión fundamental particular. O sea que es por fuerza una sociedad particular o particularista. O sea, según la visión política clásica, estas sociedades pequeñas, reducidas, con un lenguaje común, una cultura común, en fin, son sociedades particularistas. Strauss está evitando la palabra nacional o nacionalista porque lo remite o lo remonta a el nacionalsocialismo, ¿sí? Entonces, fíjense que las características del pensamiento conservador, vamos para acá, o sea, un pensamiento que no promueve los cambios, que apoya las nacionalidades, que apoya las diferencias particulares, sería bien diferente del pensamiento liberal actual, ¿no? Todas estas aclaraciones es en vista a todo esta confusión de ideas que circulan en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces esto es para que empecemos a ordenar nuestras ideas y a ubicarnos. Yo acá encontré un esquema en un sitio de internet que tiene un link, que incluso uno se puede hacer un test para saber dónde está su ideología política, ¿no? En donde ellos clasifican las ideas políticas o las ideologías políticas según izquierda,
derecha, autoritarismo y libertarianismo le llaman ellos más que liberalismo, ¿no? Entonces, fíjense, tendríamos un liberalismo socialista y un liberalismo como más de derecha. Y al mismo tiempo tendríamos autoritarismos de izquierda y autoritarismos de derecha, ¿sí? En los autoritarismos de derecha se ubicarían los conservadores. Los liberales podrían estar así como entre los dos niveles metidos, ¿sí? Las monarquías, las teocracias y otros sistemas autoritarios podrían ser socialismos de derecha. Las sociales democracias autoritarias, el marxismo y el leninismo. Y acá en el campo en el campo más extremo de los liberalismos de izquierda estaría el anarquismo. Y acá hay una especie de mantener el Estado, ¿no? En este pedazo de liberalismo, porque acá sin duda hay un Estado, pero un Estado con poder concentrado. Acá en el sector liberal hay unos que desean mantener el Estado y otros más, otro espacio más chico en donde se pretende la abolición del Estado, ¿no? Más o menos eso para que lo vean. Yo les comenté que les iba a agregar uno que es muy simpático, que están los diferentes líderes, ¿no? Con los diferentes movimientos. No sé si lo ven. Están ahí abajo, bueno, qué sé yo, Mao, Castro, en fin, Gandhi, ¿no? Diferentes líderes puestos, ahí les agregué la información. Por lo que, fíjense que hay sistemas autoritarios que son más nacionalistas, otros que son internacionalistas. Por ejemplo, los sistemas de Marx y Lenin serían internacionalistas. O sea, apuntaban a una comunidad a un estado homogéneo con la abolición de clases, pero no son liberales porque además tenían un partido único, ¿sí? Después hay sistemas más con este sesgo nacionalista. Hay otros sistemas que se caracterizan por ¿cómo se dice? Que se caracterizan por ejemplo, subrayar las diferencias religiosas, o las diferencias lingüísticas, en fin. Bueno, todo esto es para que piensen, para que analicen, para que tengan más herramientas para pensar la realidad. Y en vistas a cerrar ya nuestra unidad libertad.